Entonces, que Dios nos guarde, hermanos, ser fiel al Señor, firmes. Siempre me gusta la historia de Caleb, ¿no? Cuando Caleb y Josué están en la conquista, han pasado 40 años de peregrinación, 40 años de disciplina, llegaron al borde de la tierra prometida y Caleb ya es viejito. Pero ¿qué dice? Acordate lo que el Señor nos habló allá, ¿te acordás? Le dijo. Éramos jovencitos, teníamos 40, 45 años, hoy soy de edad de 85 años, digo, pero me siento tan fuerte como el día que el Señor nos habló, dame ese monte que yo lo voy a conquistar, amén. Qué lindo, gloria a Dios. No dijo, ya está jubilado, manda a los jóvenes, yo me voy a quedar atrás a cuidar a los nietos, no, dame ese monte que yo lo voy a conquistar, amén. Gloria a Dios, qué lindo ejemplo de Caleb, hermano. Así que la reprensión del profeta, Daniel sabía, no le importaba los puestos porque sabía que esa noche él estaba creyendo lo que estaba profetizando. ¿Sabe que hay gente que no cree lo que profetiza? ¿Sabe que hay gente que no cree lo que predica? ¿Sabe que hay gente que no cree que hay un cielo? Y si creen que hay un cielo, tienen dudas que hay un infierno. ¿No creen en el castigo del pecado? Sí, un día Dios va a jugar, sí, pero podemos vivir un poco así nomás, como que Dios hubiera aflojado en cuanto al pecado. No, Daniel creyó lo que dijo de parte de Dios. Tu reino se terminó, llegó a su fin. Así que él lo creía y dijo, ¿qué me importa estar tercero si esta noche vas a pasar a la eternidad, ¿no? Tu reino llegó a su fin. Así que no le importaba, no era esta la única razón. Él sabía que tenía que depender de Dios y no de los reyes de esta tierra. Repasó en un breve síntesis el tratamiento de Dios con Nabucodonosor y acusó a Belsasar, el verso 22 al 24, de no haber sacado o aprendido la lección de la experiencia de su abuelo. Así que no había aprendido la lección. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón. Lo que ha hecho con Nabucodonosor tu padre. Se entiende, si usted mira la dinastía de los reyes, usted va a entender que Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, pero todavía el linaje era de Nabucodonosor. Tenían costumbre en la antigüedad de llamar su padre, aunque fuera su bisabuelo, ¿no? Nuestros padres, o nuestros padres, o mi padre, o Jacob nuestro padre, o Israel nuestro padre, o Abraham nuestro padre. En el tiempo de Jesús, decía nuestro padre Abraham, y bueno, Abraham no era padre de ninguno de ellos, ¿no? Pero en la ascendencia, como cabeza de familia les llamaban, ¿no? Entonces, aunque Belsasar sería como un segundo nieto, ya bisnieto de Nabucodonosor, pero en la lección y en el trato dice, sabiendo Nabucodonosor tu padre, ¿no es cierto? Es el trato que se daba, o la costumbre de nombrar a antepasados como que fueran padres directos. La interpretación, verso 26 al 28. La palabra mene, significado contado, terminado. La interpretación, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Menem y tekel, mená o tecal, pesado o falto. Pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto, como una pesa que al ponerla en la balanza no llega a cumplir la medida. Uparsin o Pérez dividido, Pérez dividido, tu reino ha sido cortado o roto, y Pérez dado a los persas. Esta palabra, o la raíz, o el significado, no se puede aplicar a un idioma conocido, ni caldeo, ni persa, ni nada, porque fue una escritura de parte de Dios que nadie podía interpretar. Es lo mismo que el que habla en lenguas no puede ir a una academia a aprender a hablar en lenguas. Hoy en día, no sé si llamarle la unción secundaria o cómo llamarle, no quiero usar ningún término sacrilegio,
pero hoy la falta de la unción verdadera, para no ofender a nadie, hace que los predicadores quieran enseñarnos a hablar en lengua, ¿no? Diga gloria, 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 hasta que usted habla en lengua, ¿no? Yo creo que no se le enseña a las personas a hablar en lengua. Amén, hermanos. Yo creo que cuando cae el Espíritu Santo, le va a dar que hable en lenguas como solamente Él quiere que hable. Yo he visto predicadores, repita muchas veces, gloria, 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 y le sacuden la cabeza para que parezca que la persona no se dé cuenta si está diciendo gloria o si está hablando en lengua. No podemos hacer esto, y nunca lo hagan, hermanos. El día que el Señor los ponga y sean ministros de la palabra y estén ministrando a la gente y orando, nunca lo hagan. Dejen que cuando el Señor quiere bautizar con el Espíritu Santo a un joven, una jovencita, sí, imponer nuestras manos. Dice que vinieron los apóstoles y le imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo, como imponer las manos para recibir sanidad, imponer las manos para el presbiterio. Son distintas clases de imposición de manos. Se puede imponer las manos, pero hacerle repetir palabras para que se le trabe la lengua, no. El hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, no es un trabalenguas. Amén. Gloria a Dios. No lo podemos enseñar, no podemos ir a una academia a aprender. Gloria a Dios que cuando cae el Espíritu Santo cae y Él domina la lengua, que es el miembro más rebelde, y lo hace hablar en otra lengua como el Espíritu Santo quiere darle. Amén. Yo cuando recibí, hermanos, hace 44 años, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo recibí en una iglesia no pentecostal. Nunca había escuchado hablar en lengua, ni nadie me sacudió la cabeza, ni me dijo repetir, 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 ligerito, ligerito. No, no, no. Estaba orando y de repente cayó el Espíritu Santo en aquella vigilia y 4 hermanos recibimos el bautismo del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lengua y cada uno habló distinto, porque habló como el Espíritu Santo nos dio que hablásemos. Amén. Gloria a Dios. Esta es la experiencia genuina. El premio del rey podría surgir aún otra falta de reconocimiento. Porque si Dios le había dicho que su reino llegaba a su fin, no hubo una conversión, ni aún con aquella tremenda revelación de Dios. Podía haberse humillado y pedir perdón a Dios, y quizás Dios le hubiera perdonado, pero él no está creyendo. Te voy a hacer tercero en el reino. Si Dios le dijo que ya está terminado, ¿a quién vas a engrandecer? Sin embargo, todavía parece que persistía el orgullo. Gloria a Dios. Aceptar Daniel voluntariamente el puesto hubiera significado como una duda o una negativa a lo que él mismo había interpretado. La provisión de Dios fue que Dios utilizó a Daniel nuevamente durante los últimos años bajo Darío y bajo Ciro el persa. Los judíos tenían necesidad de un amigo en la corte real que intercediera también para las cosas relacionadas con el reino y con el trato. Así que durante Darío y durante Ciro, Daniel todavía fue enviado con preciosas revelaciones que estaremos comentando un poquito más adelante. Los judíos tenían necesidad, Dios lo sabía que tenían necesidad. Por eso Dios tuvo cuidado de siempre tener a alguien en la corte real y alguien en el gobierno. Quiero decirle, hermano, que en los tiempos más difíciles, de crisis tremenda, el pueblo de Dios siempre, Dios se encargó de tener personas en el gobierno que estuvieran cerca de los gobernantes y que ayudaran en todo lo que Dios necesitaría, que ayudaran a favor del pueblo de Dios. ¿Amén? En el tiempo de Elías, gloria a Dios, había allí un eunuco que escondió los sacerdotes del Señor y les dio pan y agua y los tuvo allí. En el tiempo de Jeremías también hubo otro que hizo lo mismo. ¿Cierto? Estaba en la corte del rey y tenía dinero suficiente para que en medio del sitio que tenía Samaria pudiera esconder profetas y sacerdotes y mantenerlos, ¿no? Y que se ocupó de sacar a Jeremías, interceder al rey para sacar a los Jeremías de la cárcel. Todo el tiempo en la historia de la Biblia, Dios se encargó de tener personas cerca de los gobernantes que ayuden. Aún en este tiempo tenemos hermanos casi metidos en todos lados que siempre están ayudando, están frenando, están dando una mano. El Señor se encarga de hacer esas cosas. Por eso
cuando proponen por allí las organizaciones evangélicas, protesta en Plaza de Mayo y pancarta y vaya con la iglesia, todo eso, no funciona. La iglesia tiene que orar y el Señor va a dar la respuesta del cielo y es el único que puede turbar a aquellos que interfieren en los planes divinos. Amén. Hacemos una pausa antes de entrar en el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Así que nuevamente repasamos. Capítulo 1, los 4 muchachos en el palacio del rey. Capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor con el tiempo de los gentiles. Capítulo 3, los 3 muchachos en el horno de fuego. Capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. Capítulo 5, Belsasar y Menem Tekel Upharsin, el manoseo de los vasos sagrados. Y en el capítulo 5 termina la cabeza de oro. ¿Se va a acordar eso? Capítulo 5 termina la cabeza de oro porque termina el imperio babilónico, porque esa misma noche fue muerto Belsasar y ascendió Darío de Media y de Persia, ascendió al reino. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Gloria a Dios. Continuar en el nombre del Señor. Arrancamos entonces desde el capítulo 6, vamos a tratar de comentar por lo menos el capítulo 6 y dejaríamos capítulos 7 y 8 porque capítulos 7 y 8 tenemos bastante simbolismo y si Dios permite lo vamos a arrancar fresquito el martes que viene para que tengamos, así como la estatua de Nabucodonosor tuvimos bastante claridad en el capítulo 2, justamente en el capítulo 7, que es una ampliación del capítulo 2 en la revelación, lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a comentar el capítulo 6 con la ayuda del Señor. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 5 finaliza el imperio de Babilonia. Si usted quiere hacer una marquita ahí o algo, piense que allí hay un cambio de gobierno, no de un diputado, de un intendente. Es un cambio de imperio, hermano. Hasta el capítulo 5, verso 30, estuvo gobernando Belsasar, que era el último de los reyes de Babilonia, el último de los reyes de los caldeos. Versículo 31, allí con ese versículo comienza una nueva etapa. Darío de Media y de Persia toma el reino. Allí los medos persas inician el dominio de Babilonia, por ende Babilonia había cautivado a Israel, de una cantidad de la parte que ellos gobernaban. Entonces, capítulo 6 inicia el imperio medo-persa, o inicia el dominio del imperio medo-persa en Babilonia. Ya el imperio medo-persa venía creciendo, haciendo fuerza. Fue la unificación de 2 reinos, fue la unificación del reino de Media y del reino de Persia. Por eso se llamaba Medo-Persa, Medo-Persa. Así que justamente Darío era de la parte del reino de Media que se unió. Le pareció bien a Darío, al nuevo gobernante que había asumido, constituir así como un consejo de gobierno con 120 gobernadores. Y sobre ellos 3, de los cuales Daniel era uno. Mire, unos instantes antes olvidado, ya está viejo, ya no sirve para nada, de un día para otro, otra vez. Verso 3, pero resulta que todavía entre los 3, Daniel mismo era superior, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué le parece lo que es la mano de Dios, hermano? ¿No? Qué tremendo, Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo administrativo, ¿no? ¿No será que mete la mano en la lata? ¿No será que puede hacer nada? No podían hallar nada. Igual que hoy en día, ¿vio? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, ¿qué problema tenía? ¿Cómo era? Era fiel y ni siquiera lo podían emborrachar para hacerlo meter la pata. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué conducta, hermano, ¿no? Qué conducta. Yo no sé si nosotros pasamos por el colador
del versículo 4, ¿no? Yo no sé si nosotros podemos pasar por este colador. Si los hermanos quisieran examinarnos a nosotros como estos hombres examinaban a Daniel, si pudieran decir que no podemos hallar en este hombre ninguna falta, porque es fiel, porque no tiene ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Está completo como hombre de Dios, ¿no? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada, sino únicamente en asuntos de la religión. Entonces se juntaron y dijeron, Rey Darío para siempre vive. Empezó la adulación. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real, lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Porque la ley de Media y de Persia justamente es conforme a esa ley que no puede revocar un edicto una vez que está sellado y firmado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa, abrió la ventana, las que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Vio el verso 10? ¿Qué dijo? Uy, qué problema, voy a tener que orar y ayunar. No, él antes del conflicto, ¿qué hacía? Abría las ventanas de su casa que daban a Jerusalén y oraba y daba gracias delante de su Dios, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Vino el edicto, ¿qué dijo? ¿Voy a tener que arrodillarme 4 veces? No, igual que antes, lo mismo. Se arrodilló, ya tenía esa bendita costumbre de estar en comunión con Dios mañana, mediodía y tarde, ¿no? Al levantarse, al mediodía, al comer y a la noche, al terminar el día, ¿no? Qué bueno, hermano, es tener estos 3 contactos, diríamos, mínimos que todo hombre de Dios debe tener. Yo no sé si tú lo tienes, hermano, ¿no? Pero hay que hacer espacio para estos 3 contactos con Dios. Al empezar el día, en la mitad del día y al finalizar el día, ¿no? Doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios. Amén. Gracias por empezar el día, gracias por lo que comemos y gracias por haber terminado el día, ¿no? Se arrodillaba y ¿qué hacía? Pedía. No, se arrodillaba, oraba y daba gracias. ¿Cómo lo solía hacer antes? Entonces se juntaron aquellos hombres, espiaron, vieron la ventana abierta, está orando, sonó. Fueron al rey, ¿no firmaste el edicto? Verso 12, que cualquiera que pida a otro Dios sea echado en el foso de los leones. Entonces el rey dijo, Rey, encontramos uno que no te respeta a ti. ¿Sabe qué ofensa para el rey a que no lo respetaran? Ni acata el edicto, sino que 3 veces al día, parece que se quedaron un día entero espiándolo, ¿no? Sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera. Trató todo ese día, hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres lo rodearon, le dijeron, Rey, mirá que esto no se puede, porque si no vas a pasar vergüenza, que hoy escribiste una cosa, mañana hiciste otra, tenés que cumplir. Entonces el rey no tuvo otro remedio, mandó que echaran a Daniel al foso de los leones. Y le dijo, bueno, Daniel, yo hice lo que pude, no te pude librar, que el Dios tuyo te libre, ¿no? Ese Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Fue traída una piedra puesta sobre el foso, se cerró el rey con su anillo, el anillo de sus príncipes, para que no se alterase. Y el rey se fue al palacio, se acostó sin comer, no trajo instrumento de música, no le cantaron el arrorró, parece, ¿no? Se le fue el sueño, se le terminó. ¿Qué le parece? No sabía que había tirado a los leones un hombre inocente. Pero el rey se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones. Y acercándose al foso, yo creo que él tenía dentro una convicción que algo está pasando. No puede ser que Dios haya abandonado a su hijo. No puede ser que Dios lo haya abandonado. No puede ser que el Dios de él lo haya abandonado. Se fue al foso y con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel
respondió al rey y dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, mandó sacar a Daniel del foso. Ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dio orden al rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hacemos un análisis entonces del capítulo 6. La posición de Daniel, inmediatamente, como dije, Daniel no llegó por carrera política, ni por elección, ni por democracia, sino porque la mano de Dios estaba sobre él. Probablemente Darío haya sabido de la profecía que le dio a Daniel a Belsasar en ese banquete, y seguramente esa historia fue contada. La forma triple de gobierno fue medio como una continuación para no perder el control del gobierno. No se olvide que este mismo sistema había sido usado antes, y los reyes conquistadores eran muy astutos de no alterar demasiado el sistema de gobierno para que no se produzca una confusión administrativa. Así que los recaudadores de impuestos, los administradores, casi todo, medio que los mantenían un poco para poder gobernar bien. La conspiración contra Daniel la encontramos en el capítulo 6, versos 4 al 9, que no podían hallar ninguna falta, era fiel, no tenía ningún vicio, y esta conspiración, porque había celos, porque los gobernadores les hubiera gustado estar en lugar de Daniel, pero no podían acusarle absolutamente de nada. Solamente en la religión sabían que hallarían alguna divergencia para acusarle. Se juntaron delante del rey, mintieron en su declaración todos los gobernantes del reino, mintieron porque Daniel era uno de los principales gobernantes y jamás hubiera firmado un acuerdo para que todos adoraran a Darío. Así que se entiende que ya de entrada nomás halló una mentira. El rey cayó en la trampa, firmó debido a su orgullo, porque él aceptó que le llamaran Dios. Usted ve el verso 7. Verso 7, Darío acepta que lo llamen Dios. Dice: por consejo hemos acordado que promulgues un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti. Quiere decir que él aceptó que él era igual que los dioses, que cualquier dios, cualquier hombre fuera de ti. Así que él aceptó que fuera llamado Dios, o que los hombres lo llamen dioses. Y lo reafirma aún en el verso 16 con todo su dolor, ya que el Dios tuyo te libre, ¿no? Debido a la ignorancia, probablemente los paganos tenían problemas en reconocer los dioses de otro en las conquistas, pero la fidelidad de Daniel es la que lo lleva a la victoria. Al enterarse el decreto, ora como lo hacía nuevamente. Esto no es un desafío, él sabía que no iba a alterar su comunión con Dios por un decreto del rey. ¿Sabe que hay hermanos que están muy asustados por la nueva ley de culto y las chicanas que están haciendo para cada vez más dificultad para poder predicar con libertad, ¿no? ¿Usted tiene temor que no va a poder adorar a Dios? Yo creo que siempre lo tenemos que adorar al Señor. Cualquiera sea la posición política, social, tenemos que hacer lo mismo.
Hemos predicado el Evangelio en tiempos de persecución. Hermanos, no estamos ya un día ni dos predicando el Evangelio. Gracias a Dios, llevamos casi toda una vida predicando la palabra de Dios. Así que recuerdo bien cuando éramos jovencitos, predicábamos en la plaza y nos tiraban piedras, nos gritaban hereje, tantas cosas, cómo nos perseguían, hermano. Y teníamos que llenar un montón de cosas para poder tener un culto y no nos autorizaban. No se podía predicar en la radio. Antes era muy difícil, hermano. Ahora prácticamente hay una libertad grande para poder predicar la palabra, ¿no? Pero era muy difícil antes predicar el Evangelio. Pero sin embargo se predicaba lo mismo y las almas se entregaban igual al Señor. Y seguimos predicando la palabra de Dios en medio de persecuciones en la escuela, porque por no hacer la hora de catecismo que se enseñaba obligatoriamente en las escuelas, bueno, muchos repitieron el grado. Yo mismo el tercer año lo tuve que hacer de nuevo, porque cuando mis padres fueron a hablar que yo en la hora de religión no iba a adorar, que nosotros éramos cristianos evangélicos, hubo una persecución bastante grande en la escuela. Antes no era fácil, hermano, era difícil, pero esa fidelidad el Señor la bendijo. Amén. Y luego vinieron otros tiempos, vino tiempo de apertura, tiempo de bendición, después vino el tiempo de los militares, se prohibieron los cultos al aire libre, no se podía, en tiempos de estado de sitio no se podía predicar, no podía haber más de 10 personas juntas o 3 personas juntas, eran tiempos difíciles. Nosotros seguimos haciendo culto igual, Dios nos guardó que nunca ocurrió nada, seguimos haciendo campañas y culto lo mismo, en la plaza, al aire libre, siempre seguimos predicando el Evangelio. El Señor nos guardó, yo no sé si cegó la vista a los gobernantes, qué hizo, pero el Señor nos guardó, amén, y sé que nos guardará hasta el fin. Ahora estamos predicando con mucha libertad, casi cualquiera predica lo que le da la gana por radio, por televisión y en salones y donde viene la ocasión. Pero no va a durar mucho, probablemente haya un ajuste fuerte, pero los que han tenido un encuentro con el Señor no se van a asustar por los decretos del Rey, sino, gloria a Dios, tenemos un decreto más alto que viene del cielo, que este Evangelio tiene que ser predicado hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Así que Daniel lo siguió haciendo como siempre, las ventanas a Jerusalén. ¿Por qué? Hay una razón específica, la tiene en 2 Crónicas, capítulo 6, verso 36, que fue en la dedicación del templo, que dijo: cuando, aunque estén lejos, esparcidos, y oren a ti mirando hacia este lugar, o con las manos extendidas hacia este lugar, tú oirás la oración desde el cielo. Amén. Nosotros ahora no estamos con la brújula mirando, oriente está para allá, tenemos que orar para allá. No, nosotros, nuestro oriente está allá arriba. Amén. Tenemos que mirar hacia la Jerusalén celestial, hacia el cielo, levantar nuestras manos, donde sabemos que está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Hacia allá oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y está el Espíritu de Dios intercediendo, y el Señor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero los judíos tenían esa convicción que tenían que orar mirando hacia Jerusalén. Más aún, gloria a Dios, dice, con humildad, de rodillas, la intensidad 3 veces al día, o la regularidad. Y en la oración, no solamente, como dice él, que oraba delante de Dios como lo solía hacer antes, usted va a encontrar que en otras oraciones dice que Daniel oraba y se arrodillaba y confesaba y daba gracias como lo solía hacer siempre delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En una versión antigua dice que Daniel se arrodillaba, oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. No dice daba gracias, la versión moderna dice daba gracias, pero la versión más antigua dice que confesaba delante de su Dios. Nunca le echaron la culpa a los demás, no eran como nosotros: Señor, ten misericordia de este pecador. Siempre los profetas se apropiaron en la confesión de los pecados de la nación y decían: nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado, ¿no? Se incluían como una unidad con la oración. La ejecución del castigo, versículo 12 al 18, la tenemos bien detallada. Daniel fue traído y fue echado en el foso de los leones. El foso es un pozo de regular profundidad, como para que los leones no puedan salir de un salto, ¿no? Así que los fosos donde tenían los leones encerrados generalmente eran pozos de 5 metros, 4 metros como mínimo, así que eran bastante más altos que esto, cosa que un león, un salto de 3, 4 metros, un león parado en sus patas tiene una altura
más alto, mucho más alto que una persona. Un león parado puede tener 2,50 fáciles tirando sus patas más. Así que ellos con un impulso, 4 metros, hasta podían engancharse y saltar. Así que los fosos eran bastante profundos. Y ahí arriba tenía una boca, y abajo estaban los leones dando vuelta y estaban hambrientos. Tiraron a Daniel a ese foso y lo taparon con una tapa y pusieron el sello allí, ¿no? Y ahí quedó Daniel. No se supo qué pasó, probablemente en la oscuridad, qué habrá pasado, porque dice la Escritura que trabajó todo el día, ¿hasta cuándo? Hasta el anochecer. Trabajó hasta la puesta del sol para librarle, pero como lo apretaron tanto, probablemente ya cuando el sol caía, estaba medio oscuro, ahí lo tiraron a Daniel en el foso de los leones. ¿Usted sabe lo que es estar entre medio de los leones, entre medio de la oscuridad, tapado, allí con frío y sin saber de dónde va a venir el primer zarpazo? Tenía todos los leones así, más o menos un círculo de lo que era el foso, y entonces de repente dijo, pero el Señor dijo a Daniel, hoy tuviste un día muy pesado, así que te voy a hacer descansar. Entonces puse un león así acostadito y puse la figurita de Daniel durmiendo arriba de la barriga del león que lo usaba de almohada, ¿no? Yo no sé si usó los leones de almohada. Lo cierto es que en el momento que Daniel cae, junto con él, de miles de kilómetros allá en el espacio, ¡bum!, cae un ángel. Mi Dios envía a su ángel. Andá y cerrar la boca a esos gatitos para que no lo vayan ni siquiera a lamber. Ahí lo cierra la boca el ángel a los leones para que no puedan comer a Daniel. Dice la Escritura que fue traído y sellado todo apresuradamente, pero el rey no podía dormir aquella noche. Se levantó con voz triste, llamó a Daniel, Con voz triste llamó a Daniel. Parece que le acusaba la conciencia al rey, que no podía dormir de noche, que mató a un hombre inocente. La fidelidad de Daniel reconocida aún por el rey. Daniel, ese Dios a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo sabía el rey que Daniel, a pesar de muchas ocupaciones, sin embargo separaba tiempo para servir a Dios, ¿no? Ese Dios a quien tú continuamente sirve, que Él te libre. La ausencia de odio hacia el rey, porque él podría haber dicho, rey, tú fuiste injusta, tirame aquí nada. Oh, rey, para siempre vive. Quiero darte una gran noticia. No estés triste, ¿eh? Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciese nada, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti no he hecho nada. Amén. Gloria a Dios. Y la aflicción durante las horas de espera, la angustia del rey, la liberación de Daniel, ese rey que tú continuamente sirves, lo había librado, gloria a Dios. Y cómo Dios hace que no es la primera vez que la Biblia enseña que aquellos que prepararon trampas para el pueblo de Dios terminaron cayendo en ellas, ¿no? ¿Se acuerdan del malvado Amán que preparó la horca para Mardoqueo? Y la hizo bien alta para que no pueda ni con la puntita de los pies tocar, ¿no? Y es una horca de 50 codos, ¿no? Como 20 metros de alto, ¿no? Para que allí lo cuelguen y ni siquiera se vaya a apoyar en una rama o algo. Bueno, terminó colgado allí. El despojo que él había preparado para el pueblo de Dios fue despojado de sus bienes y entregado a los judíos, ¿no? Todo lo que él preparó, bueno o malo, pensando, me lo van a hacer a mí. Cuando el rey dijo, ¿a quién podría honrar yo poniendo el manto y el caballo y esto y el anillo? Y él pensó, seguro que me lo van a hacer así. Sí, tienes que hacerlo, rey, porque esto es lo mejor, honrar a aquellos que han cuidado la vida del rey, que se le ponga el manto y el caballo y uno de la rienda que publique que esta es la persona que al rey ama. Y resulta que no sabía que el rey le dijo, apúrate, todo eso que dijiste que hay que hacer con la persona que el rey ama, tomá ese judío Mardoqueo y hacelo, ¿no? Y me imagino cómo... Y tenía que hacerlo, ¿no? Dice que fue para su casa tirándose tierra en la cabeza, ¿no? Y hasta la mujer le dice, mirá, si empezaste a caer delante de este que es judío, cuídate porque el asunto va a ir mal, ¿no? Y fue mal. Todo lo que preparó para el pueblo de Dios se le devolvió. Hermanos, tengamos esta confianza en el Señor. Lo que prepararon aquellos hombres, los que echaron en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron muertos ellos.
los que echaron a Daniel en el foso de los leones, que prepararon aquella trampa para el rey. ¿Qué pasó? El rey mandó que fuesen traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Yo no sé cuántos eran, pero seguramente no eran los 120 gobernadores. Los otros fueron inducidos, cayeron también en la trampa. ¿Sabe que Dios no es injusto? Dios va a castigar a los que Él sabe que han hecho mal. Cuando fue la murmuración de María y Aarón y contaminaron, Dios castigó con lepra a María, porque probablemente ella fue la que inició los comentarios. Podría haber castigado a Aarón también, pero Dios sabía que había sido inducido también en la murmuración. Y Dios sabe, hermano, todas las cosas. Por eso es bueno confiar en el Señor. Mire, algunos podrían haber dicho, bueno, los leones estaban flacos, estaban raquíticos, no se podían ni parar, pero dice la Escritura que ni aún aquellos habían llegado al fondo, verso 24, fueron traídos aquellos, sus hijos, sus mujeres. Cuando alguien se opone a la obra de Dios, cae en desgracia, no solo él, aún a veces arrastra a su familia, ¿no? Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué le parece? ¿Fue o no fue obra de Dios? Ni aún habían llegado al fondo cuando ya los hizo pedazos. Así que no era que los leones estaban muy debilitados, que no pudieron ni rajuñar a Daniel. Lo importante de esta lección, hermano, es que Dios, cada vez que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el león rugiente, que anda como león rugiente, Satanás se enfurece, quiere devorarnos, quiere hacer algo, pero tenemos a alguien que cierra la boca del león. Amén. Y ese es el que va a impedir. Quizás escuchamos mucho rugido, muchas cosas, pero esa noche no pudieron ni rugir, porque cuando el ángel le apretó la trompa, quizás no pudieron ni abrir la boca para rugir. El Señor impidió que hicieran la obra. Hermano, esta debe ser nuestra confianza en el Señor. No importa los cambios políticos, no importa los que están persiguiendo y mirando nuestra conducta a ver si nos pueden acusar de algo. Daniel no se enojó porque lo miraban. Él siguió conduciéndose como siempre lo solía hacer. No vivamos una vida doble, seamos siempre lo mismo. En la calle, en la iglesia, en el taller, hermano, donde esté, en el comercio, en la fábrica, donde esté, gloria a Dios, seamos los mismos, sinceros hijos de Dios, sin dobleces. Si alguien quiere espiarnos, que nos espíe las 24 horas. ¿O usted tiene miedo que lo espíen? Déjelo que espíen. Lo único que van a aprender es a ser fiel a Dios, porque lo van a ver sirviendo, lo van a ver hablando las cosas de Dios, lo van a ver que no hay vicio, lo van a ver que no hay falta. Qué lindo que se fiera a Dios. Amén. Vamos a dejar entonces este comentario, hermano. Cerramos entonces el comentario del capítulo 6 y vamos a dejar para el próximo martes el comentario del capítulo 7, donde tenemos aquellas 4 grandes bestias diferentes la una de la otra, que esperamos con la ayuda del Señor poder explicarlas con bastante claridad y avanzar en el estudio del libro de Daniel. Amén. Así que quedó bien claro. Capítulo 1, ¿qué era, hermano, capítulo 1? A ver. Amén. Capítulo 2, la estatua del rey de Babilonia. ¿Qué representaba la estatua? Sí. Representa en su conjunto, ¿qué representa? El dominio gentil. En conjunto, el dominio gentil. No es el dominio del pueblo de Dios, nada, ni el dominio de Israel. En conjunto representa el dominio gentil, desde el principio hasta el fin. Leímos un versículo de Mateo: Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Amén. Así que ya está llegando al fin de aquella estatua. Nosotros tenemos una bendición. Daniel vio la cabeza, nosotros estamos viendo los pies. Puede decir gloria a Dios. Amén. Es la misma estatua, hermano. Gloria a Dios. Estamos viendo el tiempo del fin, está llegando. Estamos viendo que Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ya nuevamente, gloria a Dios, se están viendo que la higuera comenzó a brotar. Así que estamos al fin del tiempo de grandes acontecimientos. Así que capítulo 2, el sueño de la gran estatua de Nabucodonosor, que en definitiva aquellos 4 imperios representan el dominio de los gentiles. Capítulo 3, ¿qué es el capítulo 3? A ver si se acuerdan.
la erección de la estatua y los 3 muchachos echados en el horno de fuego. El horno calentado 7 veces, ¿qué representan? ¿Qué representaban aquellos 3 muchachos? A ver si se acuerdan, hermanos. A ver, todos atentos. A ver, ¿qué representaban aquellos 3 muchachos y el horno calentado 7 veces más? ¿Qué representaban? El remanente fiel, muy bien, hermano. ¿Y el horno? Los 7 años de la gran tribulación, porque dice que serán tribulación como nunca hubo antes una, ni va a haber una después. Así que el diablo va a meter leña al fuego en esos 7 años terriblemente, ¿no? Así que aquel horno calentado 7 veces más quiere decir que todo lo que pasaron los judíos, hermano, todo lo que pasaron con Hitler, todo lo que pasaron con turcos, otomanos, el cerco de Tito, todo lo que pasaron, las masacres, como 3 millones que mató la Inquisición en España y en otros lugares, todo eso no es nada comparado, todo eso todavía no fue nada comparado con lo que le espera. Qué terrible que va a ser, hermano, ¿no? Tremendo va a ser. Así que estemos orando y preparando nuestro corazón para el día de la venida del Señor, porque cuando esas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Amén. Capítulo 4, digamos capítulo 3, ya fuimos, la erección de la estatua, capítulo 4, el horno, capítulo 5, hoy estudiamos Belsasar y el fin del imperio babilónico. Amén. Es el último rey de los caldeos, o Babilonia, que es lo mismo, ¿no? Así que allí, capítulo 5, Belsasar, el manoseo de los brazos sagrados, el fin del imperio babilónico. Y comienza el imperio de los medos persas, ya abajo de la cabeza de oro, empieza los medos persas y comienza con una lección nueva de quién es el Dios que libra. Dios es el que libra, Dios es el que libra. Si lo quiere tomar figurativamente, el imperio babilónico tenía un símbolo. ¿Qué símbolo tenía el imperio babilónico? A ver, hermano. Porque todos los países tienen algún símbolo. Uno tiene una paloma, otro tiene un águila. ¿Qué símbolo tenía el imperio babilónico? A ver, hermanos, que vieron por allí. Un león, un león. Así que el Señor también... Entonces, que Dios nos guarde, hermanos, ser fiel al Señor, firmes. Siempre me gusta la historia de Caleb, ¿no? Cuando Caleb y Josué están en la conquista, han pasado 40 años de peregrinación, 40 años de disciplina, llegaron al borde de la tierra prometida y Caleb ya es viejito. Pero ¿qué dice? Acordate lo que el Señor nos habló allá, ¿te acordás? Le dijo. Éramos jovencitos, teníamos 40, 45 años, hoy soy de edad de 85 años, dijo, pero me siento tan fuerte como el día que el Señor nos habló, dame ese monte que yo lo voy a conquistar, amén. Qué lindo, gloria a Dios. No dijo, ya está jubilado, manda a los jóvenes, yo me voy a quedar atrás a cuidar a los nietos, no, dame ese monte que yo lo voy a conquistar, amén. Gloria a Dios, qué lindo ejemplo de Caleb, hermano. Así que la reprensión del profeta, Daniel sabía, no le importaban los puestos porque sabía que esa noche él estaba creyendo lo que estaba profetizando. ¿Sabe que hay gente que no cree lo que profetiza? ¿Sabe que hay gente que no cree lo que predica? ¿Sabe que hay gente que no cree que hay un cielo? Y si creen que hay un cielo, tienen dudas que hay un infierno. ¿No creen en el castigo del pecado? Sí, un día Dios va a jugar, sí, pero... podemos vivir un poco así nomás, como que Dios hubiera aflojado en cuanto al pecado. No, Daniel creyó lo que dijo de parte de Dios. Tu reino se terminó, llegó a su fin. Así que él lo creía y dijo, ¿qué me importa estar tercero si esta noche vas a pasar a la eternidad, ¿no? Tu reino llegó a su fin. Así que no le importaba, no era esta la única razón. Él sabía que tenía que depender de Dios y no de los reyes de esta tierra. Repasó en un breve síntesis el tratamiento de Dios con Nabucodonosor y acusó a Belsasar, el verso 22 al 24, de no haber sacado o aprendido la lección de la experiencia de su abuelo. Así que no había aprendido la lección. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón. Lo que ha hecho
con Nabucodonosor tu padre. Se entiende, si usted mira la dinastía de los reyes, usted va a entender que Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, pero todavía el linaje era de Nabucodonosor. Tenían costumbre en la antigüedad de llamar su padre, aunque fuera su bisabuelo, ¿no? Nuestros padres, o nuestros padres, o mi padre, o Jacob nuestro padre, o Israel nuestro padre, o Abraham nuestro padre. En el tiempo de Jesús, decía nuestro padre Abraham, y bueno, Abraham no era padre de ninguno de ellos, ¿no? Pero en la ascendencia, como cabeza de familia les llamaban, ¿no? Entonces, aunque Belsasar sería como un segundo nieto, ya bisnieto de Nabucodonosor, pero en la lección y en el trato dice, sabiendo Nabucodonosor tu padre, ¿no es cierto? Es el trato que se daba, o la costumbre de nombrar a antepasados como que fueran padres directos. La interpretación, verso 26 al 28. La palabra mene, significado contado, terminado. La interpretación, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Menen y tekel, mená o tecal, pesado o falto. Pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto, como una pesa que al ponerla en la balanza no llega a cumplir la medida. Uparsin o Pérez dividido, Pérez dividido, tu reino ha sido cortado o roto, y Pérez dado a los persas. Esta palabra, o la raíz, o el significado, no se puede aplicar a un idioma conocido, ni caldeo, ni persa, ni nada, porque fue una escritura de parte de Dios que nadie podía interpretar. Es lo mismo que el que habla en lenguas no puede ir a una academia a aprender a hablar en lenguas. Hoy en día, no sé si llamarle la unción secundaria o cómo llamarle, no quiero usar ningún término sacrilegio, pero hoy la falta de la unción verdadera, para no ofender a nadie, hace que los predicadores quieran enseñarnos a hablar en lengua, ¿no? Diga gloria, 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 hasta que usted habla en lengua, ¿no? Yo creo que no se le enseña a las personas a hablar en lengua. Amén, hermanos. Yo creo que cuando cae el Espíritu Santo, le va a dar que hable en lenguas como solamente Él quiere que hable. Yo he visto predicadores, repita muchas veces, gloria, 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 y le sacuden la cabeza para que parezca que la persona no se dé cuenta si está diciendo gloria o si está hablando en lengua. No podemos hacer esto, y nunca lo hagan, hermanos. El día que el Señor los ponga y sean ministros de la palabra y estén ministrando a la gente y orando, nunca lo hagan. Dejen que cuando el Señor quiere bautizar con el Espíritu Santo a un joven, una jovencita, sí, imponer nuestras manos. Dice que vinieron los apóstoles y le imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo, como imponer las manos para recibir sanidad, imponer las manos para el presbiterio. Son distintas clases de imposición de manos. Se puede imponer las manos, pero hacerle repetir palabras para que se le trabe la lengua, no. El hablar en lengua es un don del Espíritu Santo, no es un trabalenguas. Amén. Gloria a Dios. No lo podemos enseñar, no podemos ir a una academia a aprender. Gloria a Dios que cuando cae el Espíritu Santo cae y Él domina la lengua, que es el miembro más rebelde, y lo hace hablar en otra lengua como el Espíritu Santo quiere darle. Amén. Yo cuando recibí, hermanos, hace 44 años, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo recibí en una iglesia no pentecostal. Nunca había escuchado hablar en lengua, ni nadie me sacudió la cabeza, ni me dijo repetir, 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 ligerito, ligerito. No. Estaba orando y de repente cayó el Espíritu Santo en aquella vigilia y 4 hermanos recibimos el bautismo del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lengua y cada uno habló distinto, porque habló como el Espíritu Santo nos dio que hablásemos. Amén. Gloria a Dios. Esta es la experiencia genuina. El premio del rey podría surgir aún otra falta de reconocimiento. Porque si Dios le había dicho que su reino llegaba a su fin, no hubo una conversión, ni aún con aquella tremenda revelación de Dios. Podía haberse humillado y
pedí perdón a Dios, y quizás Dios le hubiera perdonado, pero él no está creyendo. Te voy a hacer tercero en el reino. Si Dios le dijo que ya está terminado, ¿a quién vas a engrandecer? Sin embargo, todavía parece que persistía el orgullo. Gloria a Dios. Aceptar Daniel voluntariamente el puesto hubiera significado como una duda o una negativa a lo que él mismo había interpretado. La provisión de Dios fue que Dios utilizó a Daniel nuevamente durante los últimos años bajo Darío y bajo Ciro el persa. Los judíos tenían necesidad de un amigo en la corte real que intercediera también para las cosas relacionadas con el reino y con el trato. Así que durante Darío y durante Ciro, Daniel todavía fue enviado con preciosas revelaciones que estaremos comentando un poquito más adelante. Los judíos tenían necesidad, Dios lo sabía que tenían necesidad. Por eso Dios tuvo cuidado de siempre tener a alguien en la corte real y alguien en el gobierno. Quiero decirle, hermano, que en los tiempos más difíciles, de crisis tremenda, el pueblo de Dios siempre, Dios se encargó de tener personas en el gobierno que estuvieran cerca de los gobernantes y que ayudaran en todo lo que Dios necesitaría, que ayudaran a favor del pueblo de Dios. ¿Amén? En el tiempo de Elías, gloria a Dios, había allí un eunuco que escondió los sacerdotes del Señor y les dio pan y agua y los tuvo allí. En el tiempo de Jeremías también hubo otro que hizo lo mismo. ¿Cierto? Estaba en la corte del rey y tenía dinero suficiente para que en medio del sitio que tenía Samaria pudiera esconder profetas y sacerdotes y mantenerlos, ¿no? Y que se ocupó de sacar a Jeremías, interceder al rey para sacar a los Jeremías de la cárcel. Todo el tiempo en la historia de la Biblia, Dios se encargó de tener personas cerca de los gobernantes que ayuden. Aún en este tiempo tenemos hermanos casi metidos en todos lados que siempre están ayudando, están frenando, están dando una mano. El Señor se encarga de hacer esas cosas. Por eso, cuando proponen por allí las organizaciones evangélicas, protesta en Plaza de Mayo y pancarta y vaya con la iglesia, todo eso, no funciona. La iglesia tiene que orar y el Señor va a dar la respuesta del cielo y es el único que puede turbar a aquellos que interfieren en los planes divinos. Amén. Hacemos una pausa antes de entrar en el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Así que, nuevamente repasamos, capítulo 1, los 4 muchachos en el palacio del rey, capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor con el tiempo de los gentiles, capítulo 3, los 3 muchachos en el horno de fuego, capítulo 4, la locura de Nabucodonosor, capítulo 5, Belsasar y Menem Tekel Upharsin, el manoseo de los vasos sagrados, y en el capítulo 5 termina la cabeza de oro. ¿Se va a acordar eso? Capítulo 5 termina la cabeza de oro porque termina el imperio babilónico, porque esa misma noche fue muerto Belsasar y ascendió Darío de Media y de Persia ascendió al reino. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Continuar en el nombre del Señor. Arrancamos entonces desde el capítulo 6, vamos a tratar de comentar por lo menos el capítulo 6 y dejaríamos capítulos 7 y 8 porque capítulos 7 y 8 tenemos bastante simbolismo y si Dios permite lo vamos a arrancar fresquito el martes que viene para que tengamos, así como la estatua de Nabucodonosor tuvimos bastante claridad en el capítulo 2, justamente en el capítulo 7, que es una ampliación del capítulo 2 en la revelación, lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a comentar el capítulo 6 con la ayuda del Señor. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 5 finaliza el imperio de Babilonia. Si usted quiere hacer una marquita ahí o algo, piense que allí hay un cambio de gobierno, no de un diputado, de un intendente.
es un cambio de imperio, hermano. Hasta el capítulo 5, verso 30, estuvo gobernando Belsasar, que era el último de los reyes de Babilonia, el último de los reyes de los caldeos. Versículo 31, allí con ese versículo comienza una nueva etapa. Darío de Media y de Persia toma el reino. Allí los medos persas inician el dominio de Babilonia, por ende Babilonia había cautivado a Israel, de una cantidad de la parte que ellos gobernaban. Entonces, capítulo 6 inicia el imperio medo-persa, o inicia el dominio del imperio medo-persa en Babilonia. Ya el imperio medo-persa venía creciendo, haciendo fuerza. Fue la unificación de dos reinos, fue la unificación del reino de Media y del reino de Persia. Por eso se llamaba Medo-Persa, Medo-Persa. Así que justamente Darío era de la parte del reino de Media que se unió. Le pareció bien a Darío, al nuevo gobernante que había asumido, constituir así como un consejo de gobierno con 120 gobernadores. Y sobre ellos 3, de los cuales Daniel era uno. Mire, unos instantes antes olvidado, ya está viejo, ya no sirve para nada, de un día para otro, otra vez. Verso 3, pero resulta que todavía entre los 3, Daniel mismo era superior, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué le parece lo que es la mano de Dios, hermano? ¿No? Qué tremendo, ¿eh? Entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo administrativo, ¿no? ¿No será que mete la mano en la lata? ¿No será que puede hacer nada? No podían hallar nada. Igual que hoy en día, ¿vio? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, ¿qué problema tenía? ¿Cómo era? Era fiel y ni siquiera lo podían emborrachar para hacerlo meter la pata. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué conducta, hermano, ¿no? Qué conducta. Yo no sé si nosotros pasamos por el colador del versículo 4, ¿no? Yo no sé si nosotros podemos pasar por este colador. Si los hermanos quisieran examinarnos a nosotros como estos hombres examinaban a Daniel, si pudieran decir que no podemos hallar en este hombre ninguna falta, porque es fiel, porque no tiene ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Está completo como hombre de Dios, ¿no? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada, sino únicamente en asuntos de la religión. Entonces se juntaron y dijeron, Rey Darío para siempre vive. Empezó la adulación. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real, lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Porque la ley de Media y de Persia justamente es conforme a esa ley, que no puede revocar un edicto una vez que está sellado y firmado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto, entró en su casa, abrió la ventana, las que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Vio el verso 10? ¿Qué dijo? Uy, qué problema, voy a tener que orar y ayunar. No, él antes del conflicto, ¿qué hacía? Abría las ventanas de su casa que daban a Jerusalén y oraba y daba gracias delante de su Dios, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Vino el edicto, ¿qué dijo? ¿Voy a tener que arrodillarme 4 veces? No, igual que antes, lo mismo. Se arrodilló, ya tenía esa bendita costumbre de estar en comunión con Dios mañana, mediodía y tarde, ¿no? Al levantarse, al mediodía, al comer y a la noche, al terminar el día, ¿no? Qué bueno, hermano, es tener estos 3 contactos, diríamos, mínimos que todo hombre de Dios debe tener. Yo no sé si tú lo tienes, hermano, ¿no? Pero hay que hacer espacio.
para estos 3 contactos con Dios. Al empezar el día, en la mitad del día y al finalizar el día, ¿no? Doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios. Amén. Gracias por empezar el día, gracias por lo que comemos y gracias por haber terminado el día, ¿no? Se arrodillaba y ¿qué hacía? Pedía. No, se arrodillaba, oraba y daba gracias. ¿Cómo lo solía hacer antes? Entonces se juntaron aquellos hombres, espiaron, vieron la ventana abierta, está orando, sonó. Fueron al rey, ¿no firmaste el edicto? Verso 12, que cualquiera que pida a otro Dios sea echado en el foso de los leones. Entonces el rey dijo, rey, encontramos uno que no te respeta a ti. ¿Sabe qué ofensa para el rey a que no lo respetaran? Ni acata el edicto, sino que 3 veces al día, parece que se quedaron un día entero espiándolo, ¿no? Sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera. Trató todo ese día, hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres lo rodearon, le dijeron, rey, mirá que esto no se puede, porque si no vas a pasar vergüenza, que hoy escribiste una cosa, mañana hiciste otra, tenés que cumplir. Entonces el rey no tuvo otro remedio, mandó que echaran a Daniel al foso de los leones. Y le dijo, bueno, Daniel, yo hice lo que pude, no te pude librar, que el Dios tuyo te libre, ¿no? Ese Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Fue traída una piedra puesta sobre el foso, se cerró el rey con su anillo, el anillo de sus príncipes, para que no se alterase. Y el rey se fue al palacio, se acostó sin comer, no trajo instrumento de música, no le cantaron el arrorró, parece, ¿no? Se le fue el sueño, se le terminó. ¿Qué le parece? No sabía que había tirado a los leones un hombre inocente. Pero el rey se levantó muy de mañana y apresuradamente fue al foso de los leones. Y acercándose al foso, yo creo que él tenía dentro una convicción que algo está pasando. No puede ser que Dios haya abandonado a su hijo. No puede ser que Dios lo haya abandonado. No puede ser que el Dios de él lo haya abandonado. Se fue al foso y con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey y dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, mandó sacar a Daniel del foso. Ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dio orden al rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fueron echados al foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hacemos un análisis entonces del capítulo 6. La posición de Daniel, inmediatamente, como dije, Daniel no llegó por carrera política, ni por elección, ni por democracia, sino porque la mano de Dios estaba sobre él. Probablemente Darío haya sabido de la profecía que le dio a Daniel a Belsasar en ese banquete, y seguramente esa historia fue contada. La forma triple de gobierno fue medio como una continuación para no perder el control del gobierno. No se olvide que este mismo sistema había sido usado antes, y los reyes conquistadores eran muy astutos de no alterar demasiado el sistema de gobierno para que no se produzca una confusión administrativa. Así que los recaudadores de impuestos, los administradores, casi todos
medio que los mantenían un poco para poder gobernar bien. La conspiración contra Daniel la encontramos en el capítulo 6, versos 4 al 9, que no podían hallar ninguna falta, era fiel, no tenía ningún vicio, y esta conspiración, porque había celos, porque los gobernadores les hubiera gustado estar en lugar de Daniel, pero no podían acusarle absolutamente de nada. Solamente en la religión sabían que hallarían alguna divergencia para acusarle. Se juntaron delante del rey, mintieron en su declaración todos los gobernantes del reino, mintieron porque Daniel era uno de los principales gobernantes y jamás hubiera firmado un acuerdo para que todos adoraran a Darío. Así que se entiende que ya hay, de entrada nomás halló una mentira. El rey cayó en la trampa, firmó debido a su orgullo, porque él aceptó que le llamaran Dios. Usted ve el verso 7. Verso 7, Darío acepta que lo llamen Dios. Dice, por consejo hemos acordado que promulgues un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, quiere decir que él aceptó que él era igual que los dioses, que cualquier dios, cualquier hombre fuera de ti, así que él aceptó que fuera llamado Dios, o que los hombres lo llamen dioses. Y lo reafirma aún en el verso 16 con todo su dolor, ya que el Dios tuyo te libre, ¿no? Debido a la ignorancia, probablemente los paganos tenían problemas en reconocer los dioses de otro en las conquistas, pero la fidelidad de Daniel es la que lo lleva a la victoria. Al enterarse el decreto, ora como lo hacía nuevamente. Esto no es un desafío. Él sabía que no iba a alterar su comunión con Dios por un decreto del rey. ¿Sabe que hay hermanos que están muy asustados por la nueva ley de culto y las chicanas que están haciendo para cada vez más dificultad para poder predicar con libertad, ¿no? ¿Usted tiene temor que no va a poder adorar a Dios? Yo creo que siempre lo tenemos que adorar al Señor. Cualquiera sea la posición política, social, tenemos que hacer lo mismo. Hemos predicado el Evangelio en tiempos de persecución. Hermanos, no estamos ya un día ni dos predicando el Evangelio. Gracias a Dios, llevamos casi toda una vida predicando la palabra de Dios. Así que recuerdo bien cuando éramos jovencitos, predicábamos en la plaza y nos tiraban piedras, nos gritaban hereje, tantas cosas, cómo nos perseguían, hermano. Y teníamos que llenar un montón de cosas para poder tener un culto y no nos autorizaban. No se podía predicar en la radio. Antes era muy difícil, hermano. Ahora prácticamente hay una libertad grande para poder predicar la palabra, ¿no? Pero era muy difícil antes predicar el Evangelio. Pero sin embargo se predicaba lo mismo y las almas se entregaban igual al Señor. Y seguimos predicando la palabra de Dios en medio de persecuciones en la escuela, porque por no hacer la hora de catecismo que se enseñaba obligatoriamente en las escuelas, bueno, muchos repitieron el grado. Yo mismo el tercer año lo tuve que hacer de nuevo, porque cuando mis padres fueron a hablar que yo en la hora de religión no iba a adorar, que nosotros éramos cristianos evangélicos, hubo una persecución bastante grande en la escuela. Antes no era fácil, hermano, era difícil, pero esa fidelidad el Señor la bendijo. Amén. Y luego vinieron otros tiempos, vino tiempo de apertura, tiempo de bendición, después vino el tiempo de los militares, se prohibieron los cultos al aire libre, no se podía, en tiempos de estado de sitio no se podía predicar, no podía haber más de 10 personas juntas o 3 personas juntas, eran tiempos difíciles. Nosotros seguimos haciendo culto igual, Dios nos guardó que nunca ocurrió nada, seguimos haciendo campañas y culto lo mismo, en la plaza, al aire libre, siempre seguimos predicando el Evangelio. El Señor nos guardó, yo no sé si cegó la vista a los gobernantes, qué hizo, pero el Señor nos guardó, amén, y sé que nos guardará hasta el fin. Ahora estamos predicando con mucha libertad, casi cualquiera predica lo que le da la gana por radio, por televisión y en salones y donde viene la ocasión. Pero no va a durar mucho, probablemente haya un ajuste fuerte, pero los que han tenido un encuentro con el Señor no se van a asustar por los decretos del Rey, sino, gloria a Dios, tenemos un decreto más alto que viene del cielo, que este Evangelio tiene que ser predicado hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Así que Daniel lo siguió haciendo como siempre, las ventanas a Jerusalén. ¿Por qué?
hay una razón específica, la tiene en 2 Crónicas capítulo 6, verso 36, que fue en la dedicación del templo, que dijo: cuando, aunque estén lejos, esparcidos, y oren a ti mirando hacia este lugar, o con las manos extendidas hacia este lugar, tú oirás la oración desde el cielo. Amén. Nosotros ahora no estamos con la brújula mirando, oriente está para allá, tenemos que orar para allá. No, nosotros, nuestro oriente está allá arriba. Amén. Tenemos que mirar hacia la Jerusalén celestial, hacia el cielo, levantar nuestras manos, donde sabemos que está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Hacia allá oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y está el Espíritu de Dios intercediendo, y el Señor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero los judíos tenían esa convicción que tenían que orar mirando hacia Jerusalén. Más aún, gloria a Dios, dice, con humildad, de rodillas, la intensidad 3 veces al día, o la regularidad. Y en la oración, no solamente, como dice él, que oraba delante de Dios como lo solía hacer antes. Usted va a encontrar que en otras oraciones dice que Daniel oraba y se arrodillaba y confesaba y daba gracias, como lo solía hacer siempre delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En una versión antigua dice que Daniel se arrodillaba, oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No dice daba gracias, la versión moderna dice daba gracias, pero la versión más antigua dice que confesaba delante de su Dios. Nunca le echaron la culpa a los demás, no eran como nosotros: Señor, ten misericordia de este pecador. Siempre los profetas se apropiaron en la confesión de los pecados de la nación y decían: nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado, ¿no? Se incluían como una unidad con la oración. La ejecución del castigo, versículo 12 al 18, la tenemos bien detallada. Daniel fue traído y fue echado en el foso de los leones. El foso es un pozo de regular profundidad, como para que los leones no puedan salir de un salto, ¿no? Así que los fosos donde tenían los leones encerrados generalmente eran pozos de 5 metros, 4 metros como mínimo, así que eran bastante más altos que esto, cosa que un león, un salto de 3, 4 metros, un león parado en sus patas tiene una altura más alto, mucho más alto que una persona. Un león parado puede tener 2,50 fáciles tirando sus patas más. Así que ellos con un impulso, 4 metros, hasta podían engancharse y saltar. Así que los fosos eran bastante profundos. Y ahí arriba tenía una boca, y abajo estaban los leones dando vuelta y estaban hambrientos. Tiraron a Daniel a ese foso y lo taparon con una tapa y pusieron el sello allí, ¿no? Y ahí quedó Daniel. No se supo qué pasó, probablemente en la oscuridad, qué habrá pasado, porque dice la Escritura que trabajó todo el día. ¿Hasta cuándo? Hasta el anochecer. Trabajó hasta la puesta del sol para librarle, pero como lo apretaron tanto, probablemente ya cuando el sol caía, estaba medio oscuro, ahí lo tiraron a Daniel en el foso de los leones. ¿Usted sabe lo que es estar entre medio de los leones, entre medio de la oscuridad, tapado, allí con frío y sin saber de dónde va a venir el primer zarpazo? Tenía todos los leones así, más o menos un círculo de lo que era el foso, y entonces de repente dijo: pero el Señor dijo a Daniel, hoy tuviste un día muy pesado, así que te voy a hacer descansar. Entonces puse un león así acostadito y puse la figurita de Daniel durmiendo arriba de la barriga del león, que lo usaba de almohada, ¿no? Yo no sé si usó los leones de almohada. Lo cierto es que en el momento que Daniel cae, junto con él, de miles de kilómetros allá en el espacio, ¡bum!, cae un ángel. Mi Dios envía a su ángel: andá y cerrar la boca a esos gatitos para que no lo vayan ni siquiera a lamber. Ahí lo cierra la boca el ángel a los leones para que no puedan comer a Daniel. Dice la Escritura que fue traído y sellado, todo apresuradamente, pero el rey no podía dormir aquella noche. Se levantó, con voz triste llamó a Daniel, Con voz triste llamó a Daniel. Parece que le acusaba la conciencia al rey, que no podía dormir de noche, que mató a un hombre inocente. La fidelidad de Daniel reconocida aún por el rey. Daniel, ese Dios a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo sabía el rey que Daniel, a pesar de muchas ocupaciones, sin embargo separaba tiempo para servir a Dios, ¿no? Ese Dios a quien tú
continuamente sirves, que Él te libre. La ausencia de odio hacia el rey, porque Él podría haber dicho: rey, tú fuiste injusta, tirame aquí nada. Oh, rey, para siempre vive. Quiero darte una gran noticia. No estés triste, ¿eh? Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciese nada, porque ante Él fui hallado inocente y aún delante de ti no he hecho nada. Amén. Gloria a Dios. Y la aflicción durante las horas de espera, la angustia del rey, la liberación de Daniel, ese rey que tú continuamente sirves, lo había librado, gloria a Dios. Y cómo Dios hace que no es la primera vez que la Biblia enseña que aquellos que prepararon trampas para el pueblo de Dios terminaron cayendo en ellas, ¿no? ¿Se acuerdan del malvado Amán que preparó la horca para Mardoqueo y la hizo bien alta para que no pueda ni con la puntita de los pies tocar, ¿no? Y es una horca de 50 codos, ¿no? Como 20 metros de alto, ¿no? Para que allí lo cuelguen y ni siquiera se vaya a apoyar en una rama o algo. Bueno, terminó colgado allí. El despojo que él había preparado para el pueblo de Dios fue despojado de sus bienes y entregado a los judíos, ¿no? Todo lo que él preparó, bueno o malo, pensando, me lo van a hacer a mí. Cuando el rey dijo: ¿a quién podría honrar yo poniendo el manto y el caballo y esto y el anillo? Y él pensó: seguro que me lo van a hacer así. Sí, tienes que hacerlo, rey, porque esto es lo mejor, honrar a aquellos que han cuidado la vida del rey, que se le ponga el manto y el caballo y uno de la rienda que publique que esta es la persona que al rey ama. Y resulta que no sabía que el rey le dijo: apúrate, todo eso que dijiste que hay que hacer con la persona que el rey ama, tomá ese judío Mardoqueo y hacelo, ¿no? Y me imagino cómo... Y tenía que hacerlo, ¿no? Dice que fue para su casa tirándose tierra en la cabeza, ¿no? Y hasta la mujer le dice: mirá, si empezaste a caer delante de este que es judío, cuídate porque el asunto va a ir mal, ¿no? Y fue mal. Todo lo que preparó para el pueblo de Dios se le devolvió. Hermanos, tengamos esta confianza en el Señor. Lo que prepararon aquellos hombres, los que echaron en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron muertos ellos. Los que echaron a Daniel en el foso de los leones, que prepararon aquella trampa para el rey, ¿qué pasó? El rey mandó que fuesen traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Yo no sé cuántos eran, pero seguramente no eran los 120 gobernadores. Los otros fueron inducidos, cayeron también en la trampa. ¿Sabe que Dios no es injusto? Dios va a castigar a los que Él sabe que han hecho mal. Cuando fue la murmuración de María y Aarón y contaminaron, Dios castigó con lepra a María, porque probablemente ella fue la que inició los comentarios. Podría haber castigado a Aarón también, pero Dios sabía que había sido inducido también en la murmuración. Y Dios sabe, hermano, todas las cosas. Por eso es bueno confiar en el Señor. Mire, algunos podrían haber dicho: bueno, los leones estaban flacos, estaban raquíticos, no se podían ni parar, pero dice la Escritura que ni aún aquellos habían llegado al fondo, verso 24, fueron traídos aquellos, sus hijos, sus mujeres. Cuando alguien se opone a la obra de Dios, cae en desgracia no solo él, aún a veces arrastra a su familia, ¿no? Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Qué le parece? ¿Fue o no fue obra de Dios? Ni aún habían llegado al fondo cuando ya los hizo pedazos. Así que no era que los leones estaban muy debilitados, que no pudieron ni rajuñar a Daniel. Lo importante de esta lección, hermano, es que Dios, cada vez que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el león rugiente, que anda como león rugiente, Satanás se enfurece, quiere devorarnos, quiere hacer algo, pero tenemos a alguien que cierra la boca del león. Amén. Y ese es el que va a impedir. Quizás escuchamos mucho rugido, muchas cosas, pero esa noche no pudieron ni rugir, porque cuando el ángel le apretó la trompa, quizás no pudieron ni abrir la boca para rugir. El Señor impidió que hicieran la obra. Hermano, esta debe ser nuestra confianza en el Señor. No importa los cambios políticos, no importa los que están persiguiendo y mirando nuestra conducta a ver si nos pueden acusar de algo. Daniel no se enojó porque lo miraban. Él siguió conduciéndose como siempre lo solía hacer. No vivamos una vida doble, seamos siempre lo mismo. En la calle, en la iglesia, en el taller, hermano.
donde esté, en el comercio, en la fábrica, donde esté, gloria a Dios, seamos los mismos, sinceros, hijos de Dios, sin dobleces. Si alguien quiere espiarnos, que nos espíe las 24 horas. ¿O usted tiene miedo que lo espíen? Déjelo que espíen. Lo único que van a aprender es a ser fiel a Dios, porque lo van a ver sirviendo, lo van a ver hablando las cosas de Dios, lo van a ver que no hay vicio, lo van a ver que no hay falta. Qué lindo que se fiel a Dios. Amén. Vamos a dejar entonces este comentario, hermano. Cerramos entonces el comentario del capítulo 6 y vamos a dejar para el próximo martes el comentario del capítulo 7, donde tenemos aquellas 4 grandes bestias diferentes la una de la otra, que esperamos con la ayuda del Señor poder explicarlas con bastante claridad y avanzar en el estudio del libro de Daniel. Amén. Así que quedó bien claro. Capítulo 1, ¿qué era, hermano? Capítulo 1, a ver. Amén. Capítulo 2, la estatua del rey de Babilonia. ¿Qué representaba la estatua? Sí. Representa en su conjunto, ¿qué representa? El dominio gentil. En conjunto, el dominio gentil. No es el dominio del pueblo de Dios, nada, ni el dominio de Israel. En conjunto representa el dominio gentil, desde el principio hasta el fin. Leímos un versículo de Mateo: Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Amén. Así que ya está llegando al fin de aquella estatua. Nosotros tenemos una bendición. Daniel vio la cabeza, nosotros estamos viendo los pies. Puede decir gloria a Dios. Amén. Es la misma estatua, hermano. Gloria a Dios. Estamos viendo el tiempo del fin, está llegando. Estamos viendo que Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ya nuevamente, gloria a Dios, se están viendo que la higuera comenzó a brotar. Así que estamos al fin del tiempo de grandes acontecimientos. Así que capítulo 2, el sueño de la gran estatua de Nabucodonosor, que en definitiva aquellos 4 imperios representan el dominio de los gentiles. Capítulo 3, ¿qué es el capítulo 3? A ver si se acuerdan. La erección de la estatua y los 3 muchachos echados en el horno de fuego. El horno calentado 7 veces, ¿qué representan? ¿Qué representaban aquellos 3 muchachos? A ver si se acuerdan, hermanos. A ver, todos atentos. A ver, ¿qué representaban aquellos 3 muchachos y el horno calentado 7 veces más? ¿Qué representaban? El remanente fiel, muy bien, hermano. ¿Y el horno? Los 7 años de la gran tribulación, porque dice que serán tribulación como nunca hubo antes una, ni va a haber una después. Así que el diablo va a meter leña al fuego en esos 7 años terriblemente, ¿no? Así que aquel horno calentado 7 veces más quiere decir que todo lo que pasaron los judíos, hermano, todo lo que pasaron con Hitler, todo lo que pasaron con turcos, otomanos, el cerco de Tito, todo lo que pasaron, las masacres, como 3 millones que mató la Inquisición en España y en otros lugares, todo eso no es nada comparado, todo eso todavía no fue nada comparado con lo que le espera. Qué terrible que va a ser, hermano, ¿no? Tremendo va a ser. Así que estemos orando y preparando nuestro corazón para el día de la venida del Señor, porque cuando esas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Amén. Capítulo 4, digamos capítulo 3, ya fuimos, la erección de la estatua. Capítulo 4, el horno. Capítulo 5, hoy estudiamos Belsasar y el fin del imperio babilónico. Amén. Es el último rey de los caldeos, o Babilonia, que es lo mismo, ¿no? Así que allí, capítulo 5, Belsasar, el manoseo de los brazos sagrados, el fin del imperio babilónico. Y comienza el imperio de los medos persas, ya abajo de la cabeza de oro, empieza los medos persas y comienza con una lección nueva de quién es el Dios que libra. Dios es el que libra, Dios es el que libra. Si lo quiere tomar figurativamente, el imperio babilónico tenía un símbolo. ¿Qué símbolo tenía el imperio babilónico? A ver, hermano. Porque todos los países tienen algún símbolo. Uno tiene una paloma, otro tiene un águila. ¿Qué símbolo tenía el imperio babilónico? A ver, hermanos, que vieron por allí. Un león, un león.
Así que el Señor también